Nuevo bloque en Viva la Mañana y vamos a hablar del tema que te habíamos anticipado, que estoy segura va a despertar la atención o las dudas de mucha gente. Y tiene que ver con estos créditos que han lanzado desde el banco hipotecario y que apuntan a la construcción de una vivienda, el sueño de la casa propia que sigue siendo tan anhelado para muchos. Y queremos saber justamente cómo puede impactar esto, cuál es la consecuencia, si hay gente que efectivamente puede llegar, digamos, a tomar este tipo de créditos, porque además en nuestro país hemos tenido diferencias en cuanto a los créditos UVA, muchas personas que se llevaron a una situación complicada después de adquirir uno de estos créditos y por eso justamente hemos invitado a Eduardo Rosta, que está junto a nosotros aquí en el estudio, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, con quien vamos un poco a desglosar, Eduardo, bueno, la letra chica, ¿no? de esta posibilidad, que primero te consulto. ¿Te parece que puede llegar a generar el interés de mucha gente aquí en la provincia de Mendoza? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, en principio me parece sumamente auspicioso que aparezcan créditos hipotecarios después de más de 6 años donde esta posibilidad no estaba. E independientemente de las condiciones del crédito, si es más viable, menos viable y el nivel de aceptación que tiene, sí me parece que es muy importante porque detrás de esto seguramente vamos a empezar a tener una nueva oferta de créditos por parte de demás bancos. O sea que desde ese punto de vista me parece realmente bien. Bien. Bueno, tenemos aquí en nuestras espaldas, en el back, justamente un poco de información, lo que se sabe hasta el momento, en esta placa que ustedes también desde casa la pueden ir siguiendo para conocer lo principal, ¿no? De esto que se ha dado en información en el día de ayer. Bueno, el monto que se da es de hasta 250 millones para construcción o compra de primera o segunda vivienda. Digo, también hay que ver cuánta gente está en posibilidades de pensar en una segunda vivienda, ¿no? Con lo que se implica, porque tal vez a duras penas están pensando en tener la primera, ¿no? Pensaba yo. Sí, de cualquier forma, a mí me parece muy auspicioso este tema de la segunda vivienda, porque quienes han tenido alguna capacidad de ahorro pueden hacer frente a este tipo de créditos y con lo que viene pasando nuevamente con el tema de la ley de alquileres y esta posibilidad de negociar entre las partes, hay mucha gente que está volviendo a invertir en inmuebles justamente como ingreso complementario. O sea que el hecho de que exista una línea de crédito para segunda vivienda realmente es positivo. Bien, o sea que puede ser a lo mejor como una salida laboral para esa familia, tal vez, tener esa segunda... Sí, un complemento de ingresos totalmente. Y también un refugio de valor. Entonces el ladrillo hoy está volviendo a ser una inversión importante, teniendo en cuenta de que el ahorro en dólares ya no es tan atractivo. Entonces, quienes han ido en los últimos tiempos ahorrando quizás con un lote, hoy con los métodos constructivos que se tienen, el hecho de que exista un crédito o para adquisición de segunda vivienda, o para construcción, o para finalización, realmente eso puede impactar positivamente en el mercado y sobre todo en la oferta futura de alquileres para la locación para los inquilinos. Esto sería el 80% del valor, es lo que más o menos está calculado de una vivienda, ¿no? Sí, estos son más o menos los valores históricos. Para adquirir un crédito hipotecario, toda la vida has tenido que tener más o menos un 20% ahorrado y la diferencia y el resto se puede financiar. Sí. Bueno, hasta 125 millones en el caso de la terminación o ampliación de una vivienda. En este caso hay diferentes porcentajes de financiación. El plazo es hasta 30 años, ¿no? Son 360 cuotas. ¿Cómo ves esta opción también? Digo, algo a tan largo tiempo. ¿Cómo lo analizás vos desde el mercado? Es inédito. Normalmente siempre se ha dado hasta 10 años. Esto le da la posibilidad a gente joven de acceder al crédito. El tema que tienen estos créditos hoy en día justamente es la actualización del UVA, que por el momento sigue siendo un fantasma bastante importante al momento de tomar una decisión, pero bueno, hay que ver qué garantías y qué seguridades tiene la gente hacia el futuro. Pero lo que te decía al principio, me parece auspicioso que volvamos a tener líneas de crédito. Bien. Bueno, la cuota no podrá ser superior al 25% de los ingresos. Eso también es importante para
saber que uno le puede hacer frente, ¿no? Y se podrá acceder 100% de forma digital, es decir, no te tenés que acercar al banco, directamente desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, ingresás a la computadora y allí entonces, o desde el celular inclusive también, podés ingresar y poder acceder a este crédito hipotecario. Me quedo con esto de la cuota UVA, ¿no? Porque realmente uno escucha esta sigla y le da miedo por las cosas que han pasado, porque seguramente más de uno tiene un conocido que terminó pagando mucho más de lo que había estimado. Digo, esto es complejo. ¿Qué recomendación le dan ustedes a la gente a la hora de adquirir un crédito de este tipo? En realidad, esto está también muy relacionado con la fuente de ingresos de quien toma el crédito, porque los créditos UVA en su momento fueron sumamente ventajosos para aquellas personas que, por ejemplo, contaban con ingresos que acompañaban la inflación. Aquellos que tenían algún comercio y que en la medida que tenían una cuota relacionada con la inflación y esa cuota se sostenía en el tiempo, esto era viable y funcionaba. Y bueno, fue la posibilidad que tuvieron muchísimas personas de llegar a su casa. Aquellas personas que tenían un ingreso acotado, sueldos acotados, empezaron a notar que con el tiempo la cuota les comía prácticamente el sueldo completo. Entonces, en muchísimos casos no pudieron seguir pagando y en paralelo el valor de la propiedad seguía creciendo. O sea que en un momento se tornó imposible de afrontar. De cualquier forma, la relación de esa propiedad que adquirieron en ese momento a X dólares, en el tiempo se ha mantenido. O sea que esa propiedad que en su momento valía a lo mejor $10.000, hoy vale 50.000 o 60.000. O sea que si esa gente hubiera mantenido un ingreso más o menos que acompañara la inflación o más o menos relacionado con el dólar, hubiera sido una herramienta espectacular. Pero bueno, lamentablemente pasamos por un proceso donde los ingresos son en pesos y acotados, con lo cual fue una tormenta perfecta para muchísimas familias. Bien. ¿Qué más podemos saber respecto a lo que se ha podido conocer en relación a cómo se van a otorgar estos créditos? Bueno, en principio esto es bastante incipiente. Hay que presentarse en el banco, presentar los ingresos, que históricamente siempre ha sido que se puede complementar el ingreso familiar, y a partir de que se establece la relación cuota-ingreso, bueno, el banco analiza la disponibilidad de... Bueno, también tenemos varios requisitos que cumplimentar en principio. A ver. Primero, las personas que acceden al crédito y las propiedades que son pasibles de acceder también al crédito. No cualquier propiedad puede ser sujeta de un crédito hipotecario. Bien. Entonces, bueno, ese tipo de parámetros los pasan normalmente las entidades financieras. ¿Se puede construir dentro de un barrio privado? ¿Eso está especificado o no? ¿Tenés idea si está dentro contemplado? Sí, normalmente eso no es un impedimento. Se puede construir en barrios privados. Si tenés, por ejemplo, normativas en cuanto al anclaje de la propiedad. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, no te financian si lo que vas a poner es una casa transportable, de esas que se hacen en pilotes, o que, por ejemplo, o contenedores reformados, ese tipo de cuestiones así. No. En ese caso no entra, normalmente no entran en los créditos hipotecarios, pero sí todo lo que es construcción en seco y en cualquier tipo de lugar, eso no hay problema. Bien, y esto ustedes consideran entonces, por lo que me decías al inicio, que va a reactivar, ¿no? Que lo ven como positivo desde el mercado. Sumamente positivo por esto que te comentaba recién. Hace 6 años que no tenemos ninguna posibilidad de créditos hipotecarios. Lo único que existió en concreto en los últimos años ha sido algo en Córdoba, con muy buenos resultados, porque realmente se ha ido funcionando, pero no en el resto del país. O sea que la recomendación es que la gente, vea un poco cuáles son sus ingresos y que vea también lo que vos decías, ¿no? De dónde surge ese ingreso, si es algo que va a ser estable, que se va a ir acomodando a la inflación por el tema del crédito UVA. Exactamente, la sostenibilidad de ese crédito en el tiempo, teniendo en cuenta que en un proceso de 10 años pasás por casi todos los estadios posibles. En Argentina funciona más o menos hacia el ciclo. Entonces tenemos épocas donde el crédito hipotecario está bien, uno lo siente cómodo, razonable, otras épocas que sentimos que es insoportable, y la última parte del proceso donde
encontramos que qué liviano, qué bien, qué suerte que lo hice. Pero hoy con el antecedente que tenemos del crédito UVA, hay que analizarlo bien y saber cómo va a ser ese ingreso familiar sostenible en el tiempo. Bueno, perfecto. Muy interesante siempre conocer sobre esto porque imaginamos que mucha gente está pensando, ¿no?, en tener su casa propia y puede ser esta una buena opción. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, por venir a esta hora. Gracias a vos. Hasta luego.